Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén todos genial, listos para un cafecito, un té, lo que sea que les guste tener a mano, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. ¿Vieron el título? 16 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Pues sí, amigos, amigas, es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense porque la noticia es bomba y créanme, la reacción de la gente fue épica. Ya saben que me encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, y esta definitivamente es una de esas historias que te dejan pegado al asiento. Así que sin más preámbulos y antes de que se me olvide, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes, y todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo. Suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos. Para los que no están muy familiarizados con el mundillo turco, Burak y Neslihan son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son, por decirlo de alguna manera, los Brad Pitt y Angelina Jolie turcos, aunque quizás un poco más intensos. Son guapos, talentosos, exitosos y para colmo, tenían una historia de amor que al menos de cara al público, parecía sacada de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de filmación de la serie que lo cambió todo, Agnisleri, un drama romántico que conquistó corazones en Turquía y en muchos países del mundo. La serie fue un éxito rotundo, un bombazo, una cosa, uff. Desde el primer momento saltaron chispas y muy rápido, se convirtieron en la pareja favorita de todos. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, se les veía igual de enamorados. Las escenas románticas eran intensas, las miradas cómplices, y la conexión entre ellos traspasaba la pantalla. Los fans enloquecían con cada episodio, cada abrazo, cada beso. Entrevistas, eventos, premieres, redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Fotos románticas, declaraciones de amor, mensajes cariñosos, era el sueño de cualquier fan. Burak, con su físico imponente y su mirada penetrante, complementaba a la perfección la belleza delicada y el encanto natural de Neslihan. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en la cima del mundo. Todos apostábamos a que terminarían juntos para siempre. Y bueno, en cierto modo, la historia de alguna manera aún sigue, aunque con un giro inesperado. La serie catapultó sus carreras a otro nivel, convirtiéndolos en los reyes y reinas de la televisión turca. Las portadas de las revistas, los anuncios publicitarios, las ofertas de trabajo, todo se multiplicó por 10. Pero la fama y el éxito no fueron los únicos frutos de Agnisleri. El amor, el verdadero amor, también floreció entre Burak y Neslihan. Su relación al principio fue un secreto a voces. Evitaban las cámaras, cuidaban mucho su privacidad. Pero era inevitable, el amor era tan fuerte que no pudieron ocultarlo por mucho tiempo. Pronto las fotos de ellos juntos comenzaron a circular por todas partes. Paseos románticos, cenas a la luz de las velas, escapadas secretas. Los paparazzi no se les escapaban. Fue un romance de ensueño, lleno de pasión y complicidad. Y por supuesto se casaron en una ceremonia espectacular, de cuento de hadas, de esas que te hacen creer en el amor eterno. La boda, celebrada en una lujosa villa a orillas del Bósforo, fue transmitida, por supuesto, y la gente se volcó. Todo el país estaba pendiente de ese día. Los vestidos de alta costura, las joyas deslumbrantes, la decoración floral exquisita, todo era perfecto. La ceremonia, emotiva y romántica, fue un festival de lágrimas y sonrisas. El sí, acepto, resonó en el corazón de millones de personas. Y después, llegó el momento de formar una familia. Tuvieron un hijo, un niño precioso llamado Kaan. La llegada de Kaan consolidó su amor y llenó sus vidas de alegría y felicidad. Todo parecía perfecto, idílico. La pareja perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta, ¿verdad? Pues, como ya saben, la vida nunca es tan perfecta como la pintan, y menos aún en el mundo del espectáculo. Lo que parecía un cuento de hadas, de repente empezó a mostrar grietas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por, oh sorpresa, la falta de fotos juntos, las pocas declaraciones públicas, y sobre todo, el lenguaje corporal. Porque sí, amigos, el lenguaje corporal lo dice todo.
Y cuando Burak y Neslihan aparecían juntos en público, la tensión era palpable. Las sonrisas forzadas, la distancia física, todo era muy extraño. Ya no se veían las miradas cómplices, los abrazos espontáneos, las muestras de afecto. Las entrevistas conjuntas eran cada vez más escasas, y cuando las daban, las preguntas sobre su relación eran incómodas y respuestas vagas y evasivas. Los medios de comunicación, siempre al acecho, no tardaron en empezar a especular. Rumores de infidelidades, de peleas constantes, de desacuerdos en la crianza de su hijo, todo se desató. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas, de análisis del lenguaje corporal, de fotos que insinuaban una crisis. Y aunque la pareja negaba categóricamente cualquier crisis, asegurando que su relación era sólida y que estaban felices juntos, la verdad es que las señales eran cada vez más evidentes. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y cuando las hacían, eran individuales, con fotos de ellos por separado, sin menciones afectuosas. Los fans, que antes celebraban cada momento de su amor, comenzaron a preocuparse. Los comentarios en redes sociales se dividieron entre el optimismo y la preocupación. Algunos defendían la privacidad de la pareja, otros exigían explicaciones. La tensión era palpable en el aire. Y llegamos al 16 de septiembre de 2025. La fecha que marcó un antes y un después. El día en que la noticia explotó en todos los medios, y en todas las redes sociales. El día en que el mundo se enteró de su separación. Sí, amigos, Burak y Neslihan, después de años de matrimonio, de una historia de amor que parecía indestructible, decidieron divorciarse. La noticia fue un shock. Literalmente nadie se lo esperaba. Todos, absolutamente todos, se quedaron con la boca abierta. Los fans, devastados, no podían creerlo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de sorpresa, de incredulidad. Los comunicados oficiales fueron escuetos, como suele ser habitual en estos casos. Hablaban de diferencias irreconciliables y de la necesidad de tomar caminos separados por el bien de ambos y, sobre todo, por el bienestar de su hijo, Kaan. La pareja pidió respeto a su privacidad y solicitó a los medios no molestar al menor. Sin embargo, la gente quería saber más. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué había roto ese cuento de hadas? ¿Quién era el culpable? ¿Había terceras personas involucradas? La especulación se desató. Los fans devastados buscaban respuestas desesperadamente. Los medios de comunicación, ávidos de primicias, comenzaron a investigar, a buscar fuentes, a analizar cada detalle. Los periodistas más audaces se lanzaron a la búsqueda de información, entrevistando a amigos, familiares y personas cercanas a la pareja. Y como siempre salieron a la luz algunas verdades, o al menos, lo que se suponía que eran verdades. Se habló de una supuesta infidelidad por parte de Burak, con una joven actriz que había conocido en el rodaje de una película llamada Karalxular. Esta actriz, de nombre desconocido en ese momento, fue señalada como la tercera en discordia, la que habría provocado la ruptura. Los rumores indicaban que la relación había comenzado durante el rodaje, que las miradas y la complicidad entre ellos eran evidentes y que incluso habían sido vistos juntos en diversas ocasiones, fuera del set. Se habló de celos, de discusiones constantes, de un desgaste en la relación que había sido insostenible con el tiempo. La fama y el éxito que antes los habían unido, ahora los separaban. La presión mediática, las agendas apretadas, la falta de tiempo para compartir, todo había jugado en contra. Se habló también de la dificultad de compaginar la vida profesional con la vida familiar, y de cómo la fama y el éxito habían pasado factura a la pareja. Burak y Neslihan, siempre bajo la mirada del público, se habían visto obligados a mantener una imagen perfecta, una fachada que con el tiempo se había vuelto insostenible. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que Burak y Neslihan decidieron poner punto y final a su matrimonio, y que la noticia sacudió al mundo del entretenimiento. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo giraba en torno a la separación. Después del anuncio, la pareja se mantuvo discreta, evitando cualquier declaración que pudiera echar más leña al fuego. Ambos se centraron en su trabajo y en el bienestar de su hijo. Burak se refugió en sus proyectos cinematográficos, mientras que Neslihan, volcada en su carrera y en su hijo.
Las entrevistas al principio fueron escasas y muy cuidadas, pero poco a poco ambos comenzaron a retomar sus vidas, aunque sin hacer referencia a su separación. Y aunque la tristeza y la decepción eran evidentes, también se pudo percibir un intento de mantener una relación cordial, sobre todo por el bien del pequeño Kaan. Burak y Neslihan se esforzaron en mostrarse unidos ante su hijo, en mantener una relación de respeto y amistad, y en priorizar la felicidad del pequeño. Con el tiempo, la tormenta mediática amainó, y tanto Burak como Neslihan volvieron a sus vidas, cada uno por su lado. Y aunque la historia de amor que tanto nos hizo soñar llegó a su fin, ambos siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. Sus carreras continúan en ascenso con nuevos proyectos, nuevos éxitos y nuevas historias que contar. Burak, con su encanto innato y su talento, ha seguido protagonizando películas y series de gran éxito, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados del país. Neslihan, por su parte, ha demostrado su versatilidad y su talento, participando en proyectos ambiciosos y ganándose el respeto del público y de la crítica. La verdad es que esta historia nos recuerda que la vida, a veces, es impredecible. Que incluso las historias de amor más bonitas, las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. Y que a pesar de todo es importante seguir adelante, aprender de las experiencias y buscar la felicidad, cada uno a su manera. La separación de Burak y Neslihan es una prueba de ello. Es una lección sobre la fragilidad del amor, sobre la importancia de cuidar las relaciones, y sobre la necesidad de priorizar el bienestar propio y el de los seres queridos. Después de la separación, las especulaciones sobre sus nuevas relaciones no se hicieron esperar. Burak fue vinculado a varias actrices y modelos, pero él siempre negó cualquier romance. Neslihan, por su parte, se mantuvo más reservada, enfocada en su hijo y en su trabajo. Sin embargo, con el tiempo ambos encontraron el amor nuevamente. Burak comenzó una relación con una joven diseñadora de moda, y Neslihan rehizo su vida junto a un empresario exitoso. Ambos lograron rehacer sus vidas, aunque la huella de su pasado juntos siempre estará presente. El 16 de septiembre de 2025 es una fecha que quedará grabada en la memoria de muchos, pero también es una fecha que nos enseña que la vida sigue, y que a pesar de los momentos difíciles, siempre hay esperanza. La historia de Burak y Neslihan, aunque triste, también es inspiradora. Es una historia de amor, de éxito, de fracaso y de superación. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el resumen de esta impactante noticia. Realmente espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben que me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo, y espero que se hayan entretenido y que les haya parecido interesante. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme, por acompañarme en este viaje. De verdad, muchísimas gracias. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cuál creen que fue el detonante de la ruptura? ¿Creen que algún día vuelvan a estar juntos, aunque sea como amigos? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías y sus sentimientos sobre este tema. Y para finalizar, les recuerdo, denle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y sobre todo suscríbanse al canal. Porque aquí en este canal, los espero con muchas más noticias, chismes, y todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.